nacer. Gracias por seguir en sintonía con nosotros, a la gente que nos ve en Teleantillas, Canal 10, en Al Tanto TV, Canal 61 de Claro, 91 de Win, a la gente que nos ve en YouTube, suscríbanse, compartan este contenido y comenten. Bueno, hablábamos de mujer, en este caso de una mujer extranjera, en el bloque anterior que perdió la vida en el vacacional de Jaina, y hablamos de violencia y lamentablemente tenemos estas cifras de feminicidios en República Dominicana. Vivir sin violencia es posible, asterisco 212. Hay que decirle a la gente que esto existe, que hay algún tipo de auxilio y socorro en condición de agresión y violencia. Y aquí está con nosotros la ministra Mayra Jiménez para dar detalles de esto y otros programas del ministerio. ¿Cómo está? No, muy contenta de estar con este equipo. Es un equipo poderoso. Bueno, amén. Muchas gracias. Freddy, un gusto siempre verle. Igual, gracias, Mayra. Nelson, usted también. Y por supuesto, ni decir, saludar a estas dos jóvenes, ¿no? Alba y Yamel. Alba y Yamel. Nelson y yo estamos comparones aquí con estas mujeres. Tiene que estar bellas. comparón. Usted está en esta mesa como tiene que estar el país, rodeado de mujeres para avanzar rápido. Bienvenida, ministra. Bueno, a mí me gustaría empezar con política, ministra. Yo decía ayer en un programa que hacía, antes de ayer, con una mujer importante de la vida política dominicana, doña Peggy Cabral, de la cantidad de ministras de igualdad que yo pienso, que sueño, en el tema de las capacidades que también tenemos las mujeres, que debe haber. Hay una ministra de la mujer, hay una ministra de Interior y Policía, son dos grandes ministras y ministerios, pero yo me quedé con deseo de ver más mujeres dirigiendo ministerios. ¿Cuándo tendremos esa igualdad? No solamente que tengamos a las 32 gobernadoras o algunas viceministras, pero mujeres en posiciones de ministerio. Muchas gracias y que ese deseo permanezca en ti y en toda la sociedad hasta que lo hagamos posible. Esa tiene necesariamente que ser la aspiración no solo de una mujer como tú, Colombia, que te ha abierto camino mostrando las capacidades que tenemos las mujeres y de lo que somos capaces en cualquier ámbito de la vida en la que hemos decidido actuar, sino que también debe ser el deseo de toda la sociedad, porque si de algo podemos hablar claramente es de que cuando las mujeres avanzan en los espacios de liderazgos, en los espacios donde se toman, se diseñan y también se ejecutan las políticas públicas, las sociedades avanzan mucho más rápido y también avanza la democracia. Y a mí entonces, cuando me toca hablar de todo el tema del liderazgo político, de la participación de las mujeres en todos los espacios, en el ámbito del gobierno, en los ámbitos de representación popular, congresos, ayuntamientos, pero también en el ámbito del sector privado, en el ámbito de la academia, de la justicia, de la sociedad en su conjunto, toca siempre recordar que no se trata solamente de una cuestión de que las mujeres tenemos ese derecho de estar en igualdad de representación, sino que se trata del desarrollo sostenible y de consolidar la democracia. Por lo tanto, desde el Ministerio de la Mujer, una institución que ya tiene 25 años, todo el componente de participación social, de participación política de las mujeres en puestos de liderazgo es un eje que nosotras trabajamos. Y lo trabajamos con las mujeres y los hombres también, porque esto no es un tema exclusivo de las mujeres, es un tema de la democracia, es un tema de la sociedad, de los partidos, agrupaciones, movimientos políticos, sector privado, academia, en fin, es un tema de toda la sociedad porque se trata de entender que las mujeres tenemos que estar ahí. Ahora hay muchas barreras y eso es algo que también tenemos que reconocer, barreras que son históricas, que son estructurales, que son sistémicas y que hay un gran desafío de eliminarlas. Yo me esperaba más, ministra, porque Luis Abinader dijo que iba a ser 50-50. O sea, ustedes cuando están en Consejo de Gobierno, me estoy poniendo mi botón, miren qué bonito todo lo que nos ha traído la ministra, el botón del Ministerio de la Mujer. No hay como eso así internamente que ustedes, presidente, más mujeres. Siempre estamos abogando por más mujeres en todos los espacios de gobierno. Las mujeres en el gobierno somos mayoría.
cuando vamos al gobierno en su conjunto. Sí, hay que recordar esto, ¿no? Tú vas a los puestos en medio, ¿verdad? Donde, por cierto, se trabaja duro también. Hay gente que piensa que solo se trabaja arriba, ¿no? Estos equipos hacen posible que podamos, desde las máximas autoridades, tener gestiones que puedan ser eficientes. Entonces, las mujeres estamos ahí donde se trabaja duro, pero también donde hay un trabajo de dirección, de diseño de política, de promover esas políticas, en mayoría en el gobierno. El desafío lo tenemos cuando vamos a esos puestos de mayor liderazgo, que repito, no es solo en el gobierno, es una expresión en toda la sociedad. Y lo digo de esta manera porque se trata de cuestiones que tienen que verse en la dimensión que corresponde. Hay que hablar con esto en los partidos políticos, que en su mayoría también están integrados por hombres. Cómo se conforman los gabinetes también, esos espacios de poder en los gabinetes que hay para los diferentes espacios del partido, de la sociedad que participa, de quienes integran una campaña, de los aliados, porque entonces, donde quiera que tú vas, quienes están en esos liderazgos principales, entonces son hombres también, eso termina expresándose también en la misma composición. ¿Es sobre esa línea su pregunta, Freddy? No, no. Ministra, yo entiendo, o por lo menos desde mi punto de vista externo, creo que sí se ha logrado una integración importante de las mujeres en la política en general. Y me encanta que usted diga que en puestos medios que a veces no tienen ese protagonismo, sí hay muchas mujeres. Incluso usted hoy está acompañada de 3 mujeres. Y eso es muy importante. A mí me gustaría que toquemos un poquito la parte social, porque creo que ya esa parte política va avanzada. Y usted tiene otras mujeres en el gobierno que también están abogando por incluir más mujeres, y eso seguirá así a medida que pase el tiempo. No vamos a renunciar nunca, Yamel. Nosotras somos deudoras de generación de mujeres que lucharon mucho para que hoy las mujeres estemos en los puestos que estamos. Señora, aquí no hay que olvidar la lucha que tuvimos las mujeres para lograr el derecho al voto, para lograr ser ciudadana, para poder tener derecho a la titularidad de la tierra, para poder declarar y reconocer a nuestros propios hijos e hijas, para abrir una cuenta en bancos. O sea, hubo mujeres que abrieron camino. A nosotros nos toca siempre desde un liderazgo positivo, desde un liderazgo, ¿no? Desde un liderazgo, una Abigail Mejía, hablando de lucha, una Ercilia Pepín, una Mamá Tingó. Muchas. Hablando de lucha, ministra, yo diría que, por lo menos en mi opinión, la lucha principal que tenemos hoy en día las mujeres las luchas serían 2 en mi opinión. Primero, es el tema de la violencia intrafamiliar, porque no podemos a veces llamarle violencia de género, no podemos llamarle siempre feminicidio por la procedencia de esa violencia. Es un tema de crear conciencia, de sanar a nuestra sociedad desde la raíz para dejar de tener en nuestros periódicos diariamente muerte de mujeres. Eso es uno. Y lo segundo es el tema de las mujeres solteras que mantienen a los niños y que tienen que trabajar, y para trabajar descuidan a los niños. Entiendo que esas 2 problemáticas tan importantes y que sacuden tanto a la sociedad deben ir debajo de la sombrilla de lo que es el Ministerio de la Mujer. No he visto una campaña poderosa o tal vez un centro de asistencia, de apoyo para esas mujeres solteras que necesitan trabajar y cuidar a sus hijos. ¿Cómo están ustedes tratando estas problemáticas? Uy, Yamel, qué pregunta y qué oportunidad para hablar de una política pública que es sumamente importante de cara a una sociedad que efectivamente tenemos una proporción importante de mujeres que son madres solteras y que muchas veces están solas asumiendo las responsabilidades de sus hijos e hijas. Y cómo el Estado entonces no puede, valga la redundancia, dejarlas solas. Mira, Yamel, nosotros en esta gestión de gobierno del presidente Luis Abinader diseñamos y estamos en ejecución de una política nacional de cuidados. El cuidado de la familia, de la niñez en su primera infancia, de las personas adultas mayores cuando ya necesitan que alguien le cuide, el cuidado de un miembro de la familia que puede tener una condición de discapacidad, históricamente lo hemos asumido las mujeres. Lo hemos asumido las mujeres con mucha empatía, con mucha dedicación, con mucha solidaridad, con responsabilidad, pero también con mucho sacrificio. Es decir, el Estado de alguna manera históricamente miró para un lado y eso no es posible.
Desde esa perspectiva, entonces, hemos elaborado una política nacional de cuidados que en esta primera etapa está priorizando a la primera infancia, a personas adultas mayores que necesitan cuidado y a personas con una discapacidad que también necesitan cuidado. Nosotros estamos implementando esa política en un modelo piloto en el municipio de Azua y en Santo Domingo Este. Pero lo que impulsa el Ministerio de la Mujer es que los cuidados en nuestro país pasen a formar parte de ese piso de protección social. Es decir, que así como tenemos un sistema previsional o de pensiones, como se conoce popularmente, así como tenemos un sistema que nos garantiza el derecho a la salud y que para eso hay unos seguros también, los cuidados formen parte de ese piso de protección social. ¿Por qué? Porque eso va a permitir no solo generar también nuevos empleos alrededor de los cuidados, sino que también va a permitir liberar tiempo de las mujeres para que puedan dedicarse también a otras labores. Pero sobre todo hacemos justicia. Justicia a una familia que tiene una madre, que tiene un padre, que tiene una abuela, un abuelo, que ya dieron toda su vida productiva al país y que al final de sus vidas tengan que depender de que el hijo o la hija pueda ayudar a sostenerle. Justicia para una familia que tiene en su seno alguien con una condición de discapacidad y que esa madre, ese padre también puede necesitar trabajar en el mercado laboral y dejar cuidados a sus hijas e hijas. Es decir, nosotros estamos formando parte de este conjunto de países que sobre todo después de la pandemia ha priorizado los cuidados como parte del bienestar social. Y yo sé que uno de los legados que dejará el presidente Luis Abinader será una política nacional de cuidados que, por cierto, nosotros estamos impulsando que sea una ley, que no sea una política que haya vuelta atrás, sino que sea una ley y ya en el Congreso hay 2 iniciativas legislativas para esta política de cuidado. Pero ¿con qué dinero se va a cuidar? Porque para cuidar, o sea, ¿de dónde, como diría Hipólito Calderón, esos cuartos, ¿de dónde van a salir? ¿De dónde salen? Tienen que salir, Alcántara, del presupuesto nacional. Y yo quiero decirle a usted que tanto para el inicio de la política como para contratar a las primeras cuidadoras, que por cierto ya se han contratado, los hemos hecho a través del CONAPE, hay presupuesto y hay presupuesto protegido. Nosotros hicimos en el gobierno un estudio que lo hizo en su momento, hace 2 años, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, del costeo, de lo que costaría una política nacional de cuidados, pero también de los empleos y lo que esto representa en términos de la dinámica económica. Ministra, disculpe, y estamos hablando de un detonante importante, no solo en República Dominicana, sino en todos los países de la región en materia de los cuidados. Ministra, en línea con lo que consultaba Yamel del tema de los femicidios, de la pérdida de tantas mujeres casi diario en la República Dominicana, lo que queremos saber a nivel de campaña por parte del Estado, que no la hemos visto, ¿cómo paramos el tema de la pérdida de nuestras mujeres? ¿Cómo estamos educando o reeducando a los hombres? ¿Qué tipo de políticas públicas se van a realizar para evitar que no haya ni una más en la República Dominicana que pierda la vida a manos de su pareja o de un familiar? Muchas gracias, Nelson, y sobre todo por ese énfasis, no, ni una más. A eso es que tenemos que apostar desde el Estado, desde el gobierno, pero sobre todo desde toda la sociedad, porque no hay nada que justifique que una mujer pueda perder la vida producto de la violencia de género e intrafamiliar. La vida la tiene que quitar quien la da, Dios en este caso, la madre, pero sobre todo iluminada por Dios. Disculpe, ministra, ¿está identificada la parte del por qué surge y desde esa perspectiva de la violencia? La violencia de género, Nelson, e intrafamiliar no surge por una sola razón. Estamos hablando de un flagelo que es multidimensional. Y profundísimo. Que es cultural, es decir, la violencia está muy arraigada en la cultura, muy naturalizada en la cultura, muy aceptada como algo normal. La violencia también es estructural. Tiene que ver con unas estructuras que están ahí. La violencia también es histórica, la violencia es sistémica. Por eso no hay una acción única que puedas hacer en materia de prevención para erradicarla. Yo le puedo decir las líneas de trabajo
que tenemos desde el Ministerio de la Mujer. Por favor. Nosotros tenemos una política pública que es el Plan Estratégico por una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, que tiene un fuerte componente de prevención, para mí el más importante, porque hay que evitar que los hechos ocurran y eso se logra con políticas preventivas. Esas acciones de prevención nos ha llevado al Ministerio de la Mujer a trabajar ya, a tocar las puertas de más de 535,000 hogares en todo el territorio nacional e impactar alrededor de 4,5 millones de personas. En cada una de esas acciones, en cada una de esas puertas, de esos hogares que hemos tocado, es decirle a la gente cómo detectar los casos de violencia, pero también cómo acudir al sistema de protección a víctimas, decirle a las personas en los territorios, en las comunidades, que hay una línea de emergencia para atender los casos de violencia que funciona las 24 horas del día, los 365 días del año y que está en todas las provincias del país. ¿Qué es este que yo sí, dije? Asterisco 212. Asterisco 212. Cuando nosotros llegamos al gobierno. Porque eso no se comunica más. Esa línea de porque el Yo no la 911, conocía, esto yo no es tan la conocía. importante como el 911. Eso debería estar Claro. lleno en la capital y los pueblos de vallas. Así es. Mira, cuando nosotros llegamos al gobierno, la línea de emergencia estaba en 7 provincias Páutelo del en país. este programa que tiene En millones en 7 provincias del Gracias, país. Yamel. Claro, el que se anuncia aquí se conoce. se entera. Y hoy estamos en todas las provincias del país. Entonces, repito, hemos trabajado mucho con prevención. Ahora, esa prevención es solo tocar las puertas de los hogares, del comercio, en los territorios y hablar con la población de qué hacer cuando usted conoce un caso de violencia, cómo denunciar, generar información de que la violencia no es un problema entre el marido y la mujer, que es un delito de orden público en nuestro país desde el año 1997 y que usted puede denunciar incluso de manera anónima, porque cuando usted lo hace, usted está posiblemente evitando a una familia, a su propia comunidad, que ocurra una desgracia. Pero también vamos acompañando esa estrategia de prevención de acciones de formación y sensibilización. Y esas acciones de formación y sensibilización no solo son con las mujeres, son también con los hombres. Y ahí el ministerio tiene un gran trabajo de educación y sensibilización, que por cierto acabamos de abrir la Escuela de Igualdad Magali Pineda, que está dirigida precisamente a fortalecer todos estos procesos de formación. Pero esa prevención también va acompañada de redes y articulación en el territorio. En todas las provincias del país nosotros hemos creado las redes de articulación donde no solo participan las entidades del sistema de protección a víctimas, sino que también participan las organizaciones sociales, comunitarias, religiosas, porque repito, este tema de la violencia no lo podemos trabajar desde una sola arista. Pero hay también en materia de atención a la violencia, que es otro capítulo dentro de la política, una inversión en este gobierno del presidente Luis Abinader como no se había hecho en ningún gobierno en la República Dominicana. Nelson, nosotros pasamos de tener en nuestro país 3 casas de acogida en 17 años que tenía la ley en ese momento, que las instituye, a tener 18 en este momento. Nosotros hemos triplicado los servicios de asistencia legal, de asistencia psicológica. Nosotros como gobierno pusimos en marcha por primera vez en la República Dominicana un programa, ALBA, para dar apoyo económico a las mujeres que al tiempo de estar en situación de violencia también están en alta vulnerabilidad social y económica. Y yo puedo decirle a ustedes en este panel que ese programa es el más amplio que tiene el gobierno dominicano en toda su política social. En toda su política social. Sí, yo necesito presupuesto para comunicación. Yo estoy totalmente de acuerdo con usted. Ya que usted mencionó el tema de violencia, pero en general, tanto en el hombre como la mujer, una diputada sometió un proyecto de ley para crear el Ministerio del Hombre. ¿Qué usted piensa sobre eso? ¿Es necesario un Ministerio del Hombre aquí en la República Dominicana? ¿Y cómo considera que, si es necesario, cómo trabajaría este ministerio? Alba, las instituciones en ningún estado existen por existir. Las instituciones existen para dar respuesta a un derecho, a una necesidad. Es decir, tenemos un Ministerio de Educación
porque la educación es un derecho fundamental y el Estado tiene que garantizar el acceso a ese derecho. Por la misma razón, tenemos un Ministerio de Salud. Por la misma razón, tenemos un Ministerio de Agricultura, porque todo el tema de garantizar la sostenibilidad alimentaria de un país es un tema fundamental. Tenemos cultura, deporte, porque son derechos que hay que garantizarle a la ciudadanía. El Ministerio de la Mujer existe como ministerio porque hay un reconocimiento del Estado y de la sociedad de que somos un país desigual y que por lo tanto se necesita una instancia al más alto nivel del Estado para asegurar que dentro de todas las políticas públicas los derechos de las mujeres sean transversales. Por eso el Ministerio de la Mujer es un ente rector en materia de política pública para la igualdad. O sea, tenemos que trabajar para que cuando el Ministerio de Industria y Comercio se siente a hacer su planificación estratégica, su planificación institucional y después su planificación operativa cada año, los programas que ahí se desarrollen tengan esa mirada de género, aseguren igualdad, en este caso asegurar acceso de las mujeres a los empleos que se van creando, pero acceso también de las mujeres al financiamiento público que se tiene desde el Estado y que está en esa entidad. Que en salud pública, cuando se piensa en la salud, se entienda esa necesidad de diferenciadas que tenemos las mujeres y que se atiendan a nivel de protocolo, que en todo el tema de la educación también se entienda la necesidad de formar a una nueva sociedad para que podamos vivir desde el respeto a los derechos. Es decir, el Ministerio de la Mujer existe ya hace 25 años, hay que recordarlo, fue en el año 1999, el presidente de ese momento era el presidente Fernández, existe como una respuesta del Estado a un reconocimiento de las amplias desigualdades que tiene el país. Los hombres no están en condiciones de desigualdad. Por lo tanto, ese tipo de propuestas no se entienden desde esa perspectiva del rol que juegan las instituciones, repito, para garantizar derechos ofreciendo servicios. Ministra, yo como Colombia quiero traerla a la parte política de nuevo para vincularlo, porque yo siento que las mujeres se van empoderando y van teniendo cada vez más participación. Por ejemplo, son dos preguntas que le voy a hacer. Primero, las mujeres están conquistando espacios de poder. Por ejemplo, tenemos una vicepresidenta de la República que quiere repetir ahora como presidenta de la República, pero tenemos una mujer en el Distrito Nacional que quiere pasar de alcaldesa, dirigiendo el cabildo, pero quiere pasar a ser presidenta. Tenemos a Margarita Cedeño, que fue vicepresidenta y fue primera dama. Tenemos a Jeanilda, tenemos a Soraima Cuello, tenemos a Gloria Reyes. O sea, hay unas mujeres empoderadas que tienen un perfil altísimo en términos políticos. Entonces, eso nos está dando una gran participación a la mujer. Y segundo, ¿usted está apoyando a un hombre o a una mujer en la lucha interna del partido? La hormiguita. No pierdo, pero esa experiencia, miren, es cosa seria. Miren, lo primero es decir, qué bueno que usted lo menciona, porque efectivamente en todos los partidos, agrupaciones y movimientos políticos hay mujeres con todas las condiciones para dirigir el país. Y yo me siento muy feliz cada vez que veo las encuestas que dan cuenta, Colombia, yo sigo tus programas y tus análisis y lo que se hacen aquí, lo presidenciable y todo. Que dan cuenta, claro, que dan cuenta de cómo cada vez más la sociedad dice que está de acuerdo que una mujer sea la presidenta, porque yo sé, tengo esa certeza de que el futuro de la República Dominicana tiene rostro de mujer, que en el 28 nosotros haremos historia teniendo a la primera mujer de este país que será la presidenta de todas las dominicanas y los dominicanos. ¿Cuál es esa? Es Carolina, ¿verdad? Quiero decirles que efectivamente ha habido un avance, no quiero dejar esto fuera. Pero dígame cuál de las dos es, pero vamos a dar el dato primero de cómo las mujeres hemos avanzado en nuestra representación. Miren, nosotros, por ejemplo,
en las elecciones de la Cámara de Diputados, en las elecciones pasadas, hoy las mujeres somos el 36.8% de la Cámara de Diputados. Son 70 diputadas que tiene la República Dominicana en el Congreso. Es un gran avance. En el Senado nos quedamos igual, con un 12.5, con 4 senadoras, que debo decir, por cierto, todas del Partido Revolucionario Moderno. Eso también hay que anotarlo en los partidos. Pero vimos también cómo se presentó un incremento en las alcaldías, que hoy está compuesta, pasó de un 37.3% en las elecciones del año 2020 a un 42.84% en las pasadas elecciones, es decir, un aumento de un 11.15%. Eso fue posible por mucho más mujeres que ganaron como regidoras. Yo digo esto, entonces estoy muy de acuerdo que avances están habiendo, como también sé que el PRM, que es el partido de gobierno, va a ganar las elecciones en el 28 y lo va a ganar con una mujer sin lugar a dudas. Es muy alentador. Iniciales. Carolina Primicia, vamos. Es Primicia. muy alentador. La ministra ¿Cuál te la va- doy? Es muy alentador cuando se analiza el panorama político, y yo sé que a ustedes que siguen tanto ese tema y le apasiona tanto, se dan cuenta que en el PRM las mayores oportunidades la tienen las mujeres. Yo creo realmente que para el año 2028 la garantía que tenemos en la República Dominicana de que la excelente obra de gobierno que ha desarrollado el presidente Luis Abinader, las transformaciones no son sucesos, son procesos que toman tiempo institucionalizarlo, y esa garantía de continuar esa gran obra de gobierno del presidente Luis Abinader lo garantiza la vicepresidenta Raquel Peña. Ya lo Mira, estamos todos así, mira el amplio. pero Estamos todos así. reconocer que este es un partido, como decía Freddy, con mujeres excelentes y con todas las condiciones. Nuestra alcaldesa y secretaria general, una mujer capaz, brillante, igual todas las que ha mencionado don Freddy, igual reconozco también en los demás partidos políticos esas capacidades que el país sabe que están ahí, y que le quiero decir a este país, no podemos perder esa oportunidad de aprovechar toda esa capacidad. Yamil tiene una pregunta para la Tenemos ministra. que irnos en un Por favor. minuto. Ay, Dios mío, Alba, dale tú y yo. Ok, ministra, yo no quería irnos sin antes de hacerle esta pregunta. El Boletín de Estadísticas de Pobreza Monetaria del 2024 arrojó que la pobreza monetaria en República Dominicana, la mayoría son de mujeres. ¿Cómo está trabajando el Ministerio de la Mujer para esta brecha y cuáles son los factores estructurales que desde el Ministerio se arrojó que hay una brecha tan grande de pobreza entre las mujeres? Lo primero es decir que eso es cierto, pero también hay que decir que esa pobreza monetaria en el ramo femenino disminuyó en el mismo análisis. Obviamente, yo siempre insisto en esto, no con la celeridad que quisiéramos y que la sociedad necesita y merece, pero bajar porcentajes en materia de pobreza, sabemos los desafíos y todo lo que hay que hacer para que eso sea posible. Y ese fue un dato muy alentador en esa encuesta, cómo también disminuyó la pobreza femenina. ¿Cómo estamos haciendo entonces desde la política pública para transformar esos indicadores? Mire, cuando usted va a los programas de protección social, mayoría de beneficiarias, mujeres. Cuando usted va a todas las facilidades que da el Estado Dominicano para estudiar, beca de grado, posgrado, 67% mujeres. Bien. Cuando usted va a la política pública de construcción y reconstrucción de vivienda, mayores beneficiarias de ambos programas, mujeres. Cuando usted va al financiamiento público para micro, pequeñas, medianas empresas, para nuevos emprendimientos, mujeres. Es decir, Alba, que en este país, por primera vez, tenemos un presidente que en todas las políticas públicas las mujeres son las mayores beneficiarias, y eso hace que nosotros estemos reduciendo los niveles de pobreza femenina en nuestro país, pero también hace que estemos disminuyendo los niveles de pobreza a nivel general. Muchas Decirles gracias. entonces a las mujeres que siguen este programa
que hay que seguir apostando a estas políticas porque son realmente las que van encaminadas a la transformación del país. Bueno, muchas gracias. La gente que quiera saber más de la ministra y lo que hace el ministerio, en la portada del Dinero está dedicada a la ministra Mayra Jiménez. Muchas gracias. Me quedo con el sueño de ver al menos 13 o 14 ministras próximamente. 30 segundos, usted lo va a ver. Usted lo va a ver, yo no tengo duda de eso. Recuerden que nosotros hemos ido incrementando una participación importante de las mujeres. Yo creo que aquí habrá que hacerlo como lo hizo México. México adoptó leyes para asegurar paridad en todo. Eso también hay que empujarlo a nivel de un poder del Estado que es tan importante para garantizar ese derecho a una participación igualitaria como lo es el Congreso Nacional. Asterisco 12. 212. Asterisco 212. Vamos a la pausa. Es posible vivir sin violencia. Asterisco 212. Es una nueva mañana donde todo puede